nuestra primera invitada. Es un gusto recibir hoy a Mariana Zubik. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Me gustaría compartir esta conversación que veníamos teniendo sobre estas fotos, ya, digamos, sin ninguna pretensión de ocultamiento. Es decir, corro el velo de lo moral y te muestro. ¿Querés la agua? Bótalo. Y encima le saco una foto y la hago pública. Me parece que es una etapa de extraordinario sinceramiento político. ¿Bien? Creo que lo que hemos visto durante este tiempo, en la pandemia, creo que, lo más traumático que hemos vivido como humanidad, lo que vimos fue, y ha quedado absolutamente desnudo, es decir, ya no hay maquillaje ni disfraz que tape lo que se ha desnudado frente a esto. Es la total y absoluta indiferencia moral ante el dolor del otro. Esto significó, desde el Estado, desde el gobierno, abandono, desprecio y la consecuente orfandad de más de 18 millones de argentinos que viven bajo la línea de la pobreza, que hoy son pobres. Entonces, ¿qué es esta etapa de sinceramiento? ¿Qué significa esta etapa de sinceramiento? Significa, y lo que te están diciendo es, ya no tenés valor, sino precio. Y dejaste de ser alguien, sos algo. Entonces, en esta etapa y en esta nueva etapa de la campaña, ¿no?, han salido con una especie de festival de rematando dignidad, llamaría yo, donde lo que vemos en este festival de humillación, encarnado por el propio presidente de la Nación, ¿no?, donde ya la etapa de a una necesidad, un derecho, se terminó. Lo que vinieron a hacer es eliminar derechos para tenerte rehén de las necesidades y ser ellos los proveedores de tu necesidad. Entonces acá hay, como política de Estado, que es lo que a vos te genera indignación y nos genera indignación a todos, es la cosificación como política de Estado. No sos alguien, sos algo, sos una cosa. Entonces, lo que entiendo también en esto, y por eso creo que el voto ha sido una lección de dignidad de un pueblo que ha perdido todo, pero que le ha demostrado al gobierno que sí tienen un valor, que la vida vale. Ellos les han quitado, el gobierno les ha quitado la educación, los chicos, es decir, se metieron con sus hijos. Más de 1,5 millones de chicos no tuvieron clases. Y ustedes saben muy bien que situaciones de marginalidad, niños sin la escuela, sin la estructura o el sistema de la escuela, y algo vos mencionaste hace un rato, es un acto de violencia, de absoluta violencia, porque lo que vos hiciste es empujar a esos niños a situaciones de mayor violencia. Entonces acá no hablemos de populismo, acá no hubo Estado. Es decir, un gobierno que utilizó al Estado de rehén, de ellos de trinchera. Y utilizaron las herramientas del Estado, siendo gobierno, para vacunarse primero, para colarse en la fila, ¿no? Es decir, esta casta privilegiada ha demostrado eso. Y esa orfandad creo que se vio, y lo que sentían como huérfanos, y nos hemos sentido todos los argentinos, creo que se vio el 12 de septiembre. ¿Cómo se revierte? Dale. ¿Cómo se revierte eso? Digo, ¿estamos todavía a tiempo de revertirlo? ¿Revertir qué cosa? El proceso que usted contaba de haber cosificado a los ciudadanos. Creo que lo está revirtiendo los propios ciudadanos, ¿no? Yo por eso me sumo a lo de Osvaldo. En Santa Cruz perdió el oficialismo después de muchos años. ¿Qué quiere decir lo que pasó en Santa Cruz, sumándome a Osvaldo? Mira, ya no se puede vivir en la mentira, es decir, la mentira es la esclavitud. Y acá hay una demanda de libertad. Estamos, creo, los argentinos listos para vivir en libertad. La libertad es la verdad. Muchas veces la verdad duele. Y estamos atravesando todos un proceso de muchísimo dolor. Y eso es real. Pero también entiendo en Santa Cruz, ¿no?, hablando puntualmente de lo que pasa en Santa Cruz. Son 30 años de un régimen político y es la antesala, es decir, es laboratorio. Todo lo que estamos viviendo a nivel nacional, los santacruceños lamentablemente ya lo padecieron y ya lo vivieron. Cuando vemos esto de que la gente tiene precio, podemos recordar acá con Lucía, estaba publicado el boletín oficial. Néstor Kirchner le pagaba la tarjeta de crédito a la gente, le pagaba las fiestas de 15 a la gente. Vos ibas y decías que tenías una deuda en la tarjeta o que no podías pagar la luz o el gas, y salía publicado en el boletín oficial que eran reintegros no reembolsables, dinero no reembolsable. Pero, digamos, permítame la ingenuidad, ¿con qué argumento? Ningún argumento. Había un día especial. ¿Por qué alguien le paga a Pablo el cumpleaños de 15 Vos de ibas y una le hija? golpeabas la puerta
Y había Porque un día que eran los así le miércoles. debes favores permanentemente de Exactamente. todo tipo al Estado. Así es como que convirtieron, además, y lo hemos charlado acá, ¿no? Una provincia independiente con extraordinarios recursos, una de las Sí. provincias más ricas de la región, ya ni del país, porque cuando vos haces el análisis que es una persona, menos de una persona por habitante cuadrado, por kilómetro cuadrado, y veías los ingresos que tenía esa provincia, Santa Cruz debió haber sido cualquier provincia, potencia de Estados Unidos, tenías en concepto de regalías todo lo que era extractivo, minería, petróleo, pesca, una provincia extraordinariamente rica, totalmente fundida. Entonces lo que hicieron fue que ese sector independiente pase a ser rehén. De hecho, hoy es una de las provincias con mayor cantidad de empleados públicos. 78% de la población vive del empleo público. Pero volviendo un poco a Santa Cruz, ¿crees que es un signo de algo, de un fin de un ciclo, de una manera de hacer política que ya se está agotando? Así como vos decís, es el laboratorio de muchas cosas que se ven a nivel nacional. Esa derrota por 12 puntos que sufrió Alicia Kirchner en Santa Cruz, la tierra que vio nacer al kirchnerismo, ¿crees que es un mensaje, un símbolo de otra cosa a nivel entiendo nacional? que es un fin de ciclo, efectivamente, porque acá hay un empoderamiento de los más vulnerables. Porque además no es la Santa Cruz en la que nosotras crecimos y nacimos. Es decir, no es la Santa Cruz de personas que tenían otras herramientas para poder batallar contra el poder. Es la Santa Cruz despojada, es la Santa Cruz donde ya el sector privado está totalmente amañado, donde no hay independencia económica. Entonces los vulnerables, los que están desprotegidos y casi ya sin herramientas son los que se les están enfrentando. Entonces esto tiene una doble lectura y creo que tiene un valor mucho más grande que el que tuvo quizás en otras épocas de la Santa Cruz que nosotras vivimos. Entonces, para mí sí es como la antesala de lo que va a suceder a nivel nacional. ¿Y vos crees que la dirigencia está a la altura de esta demanda ciudadana? No, y en el mundo creo que no. A mí me parece que hay como un cambio de paradigma en el mundo, ¿no? Me parece que hay una situación dentro de lo que es la clase política, de una incapacidad en la lectura de lo que sucede, creo que por la dinámica también de lo que nos pasa, porque además nosotros mismos estamos tratando de descifrar lo que nos pasa. Y lo que nos pasa, entre otras cosas, es una extraordinaria banalización del mal, porque estamos con reiterados sucesos, ¿no?, de violencia estructural y de mucho dolor. Entonces, cuando vos tenés tanto dolor, estás agobiado con tanto dolor, te cuesta discernir muchas veces, ¿no? Entonces, me parece acá, y creo que está mucho más adelante aquel que no está dentro de la dirigencia, porque además las herramientas de medición se rompieron. Es decir, ustedes ven las encuestas, ¿no? No hay encuesta que llegue desde hace un tiempo a esta parte, siquiera acercándose a los resultados de las elecciones, ¿no? Esas herramientas se rompieron. Pero, y luego tampoco hay mucho trabajo territorial. Como dirigente política, digo, sabiendo entonces que con la autocrítica que usted hace de que la dirigencia no está a la altura, ¿qué piensan hacer para estar a la altura? Bueno, en esto que te decía, creo que como en todo cambio de paradigma y en procesos de transición, a mí me parece que es indispensable el tema de la escucha, más que hablar. Porque muchos nos preguntaban, bueno, ¿qué hacer en esta campaña tan difícil, ¿no? ¿Cómo te sentás frente al otro? Y me parece, ya por un tema de sentido, una cosa más de humanitaria, ¿no? Sentarte a escuchar. Es el consejo que le dieron al presidente, que sale con la libretita. Que está con la libretita. Pero bueno, en esto de la escucha, en la escucha viene de muchas cosas. En la escucha viene un reclamo, en la escucha viene un llanto, en la escucha viene una puteada. Es decir, tenés que estar dispuesto a escuchar. Y me parece que acá se viene, entiendo desde mi humilde percepción, un trabajo absolutamente colectivo. Porque como bien decíamos recién, acá te están eliminando ser. Es decir, cuando te cosifican y te dicen no vales, sino que tenés un precio, eliminan cuando hablamos de la condición humana, de la cosa individual. Entonces, en este proceso me parece porque lo que más vemos acá es que han cortado los hilos que hacen al tejido social. Es decir, no hay sociedad. En un país con 50% de pobres no hay sociedad posible. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es cómo hacer para encontrarnos con el otro, todos nosotros. Ahora, no hay sociedad y por lo que usted dice tampoco hay Estado. Así. La situación es desesperante. Es muy crítica, exactamente. Entonces, en esto por eso es importante no ser iracundos, no asusar con la violencia, porque estamos muy en la cornisa, porque ya no hay nada hacia donde uno se pueda abrazar. Solo te queda la esperanza
¿no? Y la necesidad imperiosa de sobrevivir, pero acá no vivimos. Mariana, No puede ser en la Argentina que no se viva, que estamos permanentemente sobreviviendo, ¿no? hablando de responsabilidad, ustedes en Juntos por el Cambio son la principal fuerza opositora. No se sabe bien qué pasará el 14 de noviembre. Se puede suavizar la derrota o se puede profundizar o puede quedar igual. Digamos, como en un PRODE, las tres opciones. Esto no lo decimos nosotros, los medios hegemónicos. Dentro del propio Frente de Todos también hay preocupación por la fortaleza que le va a tocar a un presidente si se confirma esta derrota o si empeora durante 2 años largos que le quedan. Creo que es otra ¿Cómo? la preocupación. A ver, Sí, no me parece que no es equivalente. No se puede comparar. En primer lugar, la institución presidencial se vació, no existe más. O sea, lo que vimos con la carta de la presidenta en esa confesión, ¿no?, pública, lo que hizo fue confirmar lo que veníamos advirtiendo todos respecto a que son un mismo sujeto político, ¿no? Es decir, esta relación parasitaria entre la vicepresidente y el presidente. Son un mismo sujeto político, motivo por el cual no hay institución presidencial. Entendiendo esto fuera de las estructuras tradicionales, porque nosotros siempre hacemos análisis político o desde la ciencia política, entendiendo la estructura tradicional. El kirchnerismo destruyó eso. Eso es lo que vamos a tener que recuperar, en primer lugar. Segundo, creo que la agenda que tienen ellos está totalmente fuera de la agenda de los intereses y necesidades de los argentinos y de cualquier otro que esté fuera del poder. En primer lugar, ellos están intentando perpetuarse en el poder. Entonces están echando mano a cualquier cosa. Esto que vos decías, esto es obsceno, lo que veíamos, ¿no? Ya sin ningún tipo de prurito van y te dicen, vos tenés un precio, decime cuánto valés. Entonces, eso por otro lado. Y en tercer lugar, en tiempos históricos, yo el otro día decía, ¿no? Se les terminó el tiempo y les falta tiempo y les sobra miedo, porque en cuanto a la agenda de impunidad, están desesperados. Entonces los intereses hay otra prioridad en ese orden. Y es muy difícil poder equiparar en eso cuáles son las preocupaciones de un sector o de otro. Ahora, pero no entienden, sí. perdón, ¿no entienden o no quieren entender? Porque el gobierno, hay un montón de medidas que está tomando ahora, que es aumento del salario mínimo, aumento en la UH y en las jubilaciones, transformar los planes sociales en empleo. O sea, tienen una agenda después de una derrota. Claro. Digo, no es una agenda que sucedió antes de la elección, entonces vos podés decir, bueno, es oportunista, pero es discutible. Claramente es oportunista. Entonces digo, ¿no tienen lectura? No. O evidentemente estas medidas que toman después desnudan que no quieren hacer un montón de cosas que saben que la gente necesita todo esto. Yo creo que 2 cosas. Cuanto peor, mejor. Me parece que siempre ha sido el lema y el objetivo político en cuanto al ejercicio del poder del kirchnerismo. Entonces, vieron en esta situación crítica y de emergencia la posibilidad de radicalizar y concretar el cuanto peor, mejor. Porque el objetivo político de un régimen como este es que verte vulnerable, vulnerado y de rehén. Esa es la manera de tenerte dependiente de ellos. Me parece que acá hay, quizá, y es lo que nosotros hemos vivido en Santa Cruz, detrás algún tanto más perverso. Vamos quizás hacia análisis que tengan que ver con la profesión de Diego, ¿no? Yo siempre digo, en esta etapa, me parece que es más para sociólogos y psicólogos que para politólogos o para la clase política, para tratar de entender conductas, ¿no? Pero además de que no quieren entender o que este quizás sea el objetivo y la finalidad, efectivamente perdieron contacto, relación, vínculo y diálogo con sus votantes. La base de representación, les acaba de decir, no muchachos, se terminó. La rebelión de los pobres, como dijo Garrió, es una realidad. Ellos se arrogaban la representación y lo que hicieron fue empujarlos más a la dependencia y a la pobreza, empujarlos a la muerte. No hablamos más de los muertos en la Argentina. O sea, acá creo que hay cosas que realmente son las que deberíamos hablar todos los días. La cantidad de pobres y los muertos que han atravesado a todas nuestras familias. Todos hemos perdido seres queridos en esta situación tan trágica de la Argentina. Entonces, frente a este dolor y esta situación, personas que tienen otra agenda y que además tienen rasgos de perversión absoluta, difícilmente puedan leer lo que a vos te pasa, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la otra agenda, que es la agenda de la justicia. Sí. Lucía, ¿podés refrescar que fue sobreseída Cristina Kirchner en el memorándum de entendimiento con Irán? Y, bueno, aprovechamos a Mariana Zubik, que conoce las causas en general. ¿Cuál es su opinión sobre esto, no? Sí, Cristina Kirchner fue sobreseída el jueves en la causa que se conoce como el pacto con Irán, que es el expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
hay al menos 2 datos que hay que tener en cuenta en esta decisión que tomó el Tribunal Oral Federal 8, que es que decidió sobreseerla sin realizar el juicio oral. Este es uno de los puntos más discutibles hoy en Comodoro Pi, porque temen en muchos despachos que esta sea la nueva impronta. Sobreseer sin la realización de un juicio. Ya le pasó a Cristina Kirchner en la causa por el dólar futuro. En este caso sucedió ante un tribunal en una situación inédita. Le concedieron a Cristina realizar una audiencia en la cual hacer su descargo, una audiencia que no está prevista en el Código Procesal Penal, pero que finalmente fue la antesala para que el tribunal dijera no hay delito cometido, hay inexistencia del delito, estas fueron las palabras, y sobreseyó a todos los acusados. Bien, ¿cuál es tu opinión sobre el procedimiento y el sobreseimiento? Creo que como simbólicamente es como un crespón negro a la justicia, ¿no? Es un día de duelo que creo que hay que revertir. Es el acto de impunidad luego de todo lo que ha sucedido con la presidencia de Carlos Menem. Es, creo, el acto de impunidad más abierto y evidente de nuestra historia, de la historia argentina. Porque no solo hablamos de la muerte del fiscal Nisman, del crimen y del magnicidio del fiscal Nisman, sino de los 85 víctimas de la voladura de la AMIA. Como bien decía Lucía, acá tenés un par de cosas. Primero, podría haberse sentado ante un estrado judicial y ahí, podías haber sido absuelta o mostrar su inocencia. Acá habían 300 testigos. Entre esos 300 testigos estaba Estiuso, que ya había confesado que Cristina Kirchner le había dado la orden de no investigar a Irán. Entre otros, ¿no? Esto ya está, perdón, ¿esto está probado que Cristina le dice a Estiuso no te metas con Irán? Lo que sucedió es que el año pasado, para esta misma fecha, el mismo tribunal había dicho que el juicio se iba a realizar. Entonces, en esa resolución que firmó dándole la razón al fiscal Marcelo Colombo, que el año pasado, como este año, dijo la mejor instancia para que cualquier imputado se defienda es un juicio, y que llegado el caso el tribunal resuelva si son inocentes o culpables cuando concluya ese proceso. El tribunal había dicho hace un año exactamente que el juicio iba a realizarse. Aceptó 300 testigos que iban a ser los que iban a declarar a lo largo del debate oral. Entre ellos estaba Jaime Estiuso, y esto seguramente era lo que la Fiscalía le iba a preguntar, si eso efectivamente había sido así o no. Bueno, ahora resultó que un año después el tribunal cambia de criterio rotundamente y lo que dice que ese pacto con Irán que firmó el gobierno de Cristina Kirchner no buscaba encubrir a los iraníes acusados del peor atentado terrorista que se vivió en nuestro país, sino que replicó básicamente las palabras de Cristina Kirchner, diciendo que solo buscaban esclarecer una causa judicial que estaba muy empantanada. Bien, yo no entiendo bien, si no se hizo el juicio, ¿cómo se llega a esta conclusión? Claro. Bueno, justamente eso es una de las cosas discutidas en este momento en muchos despachos de Comodoro Pi, porque primero, No hay antecedentes. No entiendo nada, digamos, esta a lo mejor decisión- no fue, pero No. mostrame que no fue. bueno, Hay el antecedentes. asunto es que esta decisión se toma en el marco de una audiencia que no existe, porque a lo sumo estas audiencias se pueden dar en la Cámara de Casación, que es la instancia superior que puede decir, bueno, este juicio se hace o no se hace. En el dólar futuro pasó eso, fue la Cámara de Casación la que le dijo al tribunal, el juicio no se va a hacer porque hay inexistencia del delito. Bueno, pero no se conocía, porque no hay antecedentes de un tribunal que concede una audiencia para que los acusados se defiendan. El tribunal lo que tiene que hacer es realizar el juicio y que en ese debate los acusados se defiendan. Bueno, ¿Qué es pero lo que no hay que olvidarse que antes en de ese- que 300 personas pudieran hablar. Pero no Claro. hay que olvidarse que entre esos 3 jueces, que Lucía reconoce bien, José está- Michelini, Garela López Íñiguez y Daniel Obligado. Daniel Obligado es el señor que en 2 oportunidades salvó la ropa de Amado Vudú, ¿no es cierto? Considerando que Vudú tenía acreditado un montón de estudios y de preparaciones, corte y confección, ya no me acuerdo, electrónica, no sé qué cosa, Gas. que le achicó la pena. Sí. Y luego que le permitió irse a su casa. Entonces el juez Daniel Obligado evidentemente es muestra de lo que a veces, y en esto creo que hay periodistas, colegas que deben hacer autocrítica en un momento de decir que Alberto Fernández no le cumplía los temas judiciales a Cristina. Ya le sacó 2 juicios pesados de esta situación. No estoy diciendo Alberto Fernández, estoy diciendo en el mandato de Alberto Fernández, dólar futuro y memorándum con Irán no van más. Bien, entonces avancemos. El resto de los juicios, Mariana Zubik, los que tienen que ver con Notesur, vialidad, Que están en manos de ese mismo juez.
Está en Daniel el- Obligado, Tribunal Oral Federal. ¿Qué 5. pensás? ¿Qué pienso? Por ejemplo, lo que es, hablemos de la obra pública o cuadernos, ¿no? No solo hay pruebas contundentes y testimonios y un sinnúmero de arrepentidos, confesiones, están en los hechos la Argentina toda, ¿no? Es decir, las consecuencias de eso, vos vas directamente, puedes ir a Santa Cruz, ¿qué? Tema obra pública trata de cómo le otorgaron a Lázaro Báez y a su pool de empresas. Lo que él hacía era cooptar la totalidad de las empresas constructoras y ser el destinatario directo de la obra pública, en concepto de obra pública nacional. Entonces vos vas hoy a Santa Cruz y haces un relevamiento más allá de lo que ya hizo en su momento Vialidad y te das cuenta que de las 50 y tanto de obras, solo 15 obras de esas fueron concluidas. Mirás en esos pliegos de licitación el valor de esas licitaciones. Muchas de ellas tienen más de 100 a 300% de sobreprecio. Luego mirás, bueno, cuál fue el tratamiento con el tema de las licitaciones y el otorgamiento de esas licitaciones. Fueron express, directamente direccionados a Lázaro Báez, y fue el único constructor que recibió el dinero por adelantado. De hecho, eso le significó, entre otras cosas, el desplazamiento y renuncia de Sergio Acevedo, que dijo, no, muchachos, yo no le voy a pagar por adelantado 600 millones a Lázaro Báez. Le tiraron un muerto, terminó renunciando Sergio Acevedo, ¿no? Había sido la razón de la renuncia de Acevedo. Fueron Si dos- no me enganchen a mí en esto, si quieren hacerlo, háganlo, pero yo no. Exacto, yo esa no. fue la razón. Esa y el tema de los fondos de Santa Cruz. Él lo La que hizo fue, expatriación. exacto, él lo que hizo fue transparentar el tema de los fondos de Santa Cruz, eso generó mucha disconformidad y descontento dentro del kirchnerismo, le vaciaron la gobernación, y bueno, le tiraron un muerto, él dijo, me van a tirar un muerto, y así fue el caso Sayago en zona norte de la provincia de Santa Cruz, dejaron zona liberada y personas directamente vinculadas al kirchnerismo mataron a sangre fría a Sayago. Bien, yo hablando de muertos, quiero por último preguntarte por esta persona que apareció muerta, ligada a un testigo. Explica el caso en Santa Cruz también. La búsqueda de Marcela López, que lo que se acusó allí fue su hija, Rocío, que lo que estaba denunciando es que la justicia provincial no estaba haciendo nada respecto a la búsqueda de su madre, que en ese momento, antes de las PASO, ya había cumplido 100 días desaparecida. Y la verdad es que el caso se fue como empantanando mucho y no hubo mayores respuestas. Esto es lo que denunció la hija de Marcela López a la hora de encontrarse cara a cara con la justicia provincial y que le digan, bueno, ¿qué están haciendo para buscar a mi madre? Y después quedó también vinculado a otras denuncias respecto al entorno del kirchnerismo. Así es. ¿Qué podés agregar de esta información? Porque Sí. hubo, se avanzó con esa información, se la transformó en noticia, algunos tuvieron reparos de transformarla en noticia y hubo peros. ¿Qué sabes vos? No, bueno, no. A ver, el tema de Marcela López es. Nosotros hicimos una presentación acá en la Justicia Federal, porque ya en el año 2016 presentamos lo que fue el derrotero de la búsqueda del botín, que se cobró muchas víctimas. Desde el año 2016, cuando detienen a Lázaro Báez, el dinero quedó ahí. Leandro Báez, su hijo, se encarga de correr los búnkers donde tenían el dinero. Parte de la logística durante todos estos años, hablamos del 2003 al 2015, estas personas que utilizaban de logística sabían dónde estaba ese dinero, fueron a por ese dinero y no estaba ahí porque Leandro Báez, conjuntamente con dos personas que contrata, entre ellas, y esto los voy a mencionar porque están en la justicia, Trillar y Martínez, fueron las personas encargadas de la logística del traslado de ese dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que un grupo comando conformado, esto están los nombres en la justicia, los llevamos y los aportamos, de oficiales de policía retirados y otros en actividad, se encargaban de ir a por los valijeros y testaferros. Vamos a, por ejemplo. Y así sucedió como, por ejemplo, Copetti, Raúl Copetti. Raúl Copetti es uno de los testaferros más importantes del kirchnerismo. Fue víctima de un grupo comando que le poseó toda la estancia, la casa del campo, en San Martín de los Andes, le rompió toda la casa en búsqueda del dinero. Luego, Roberto Sosa, otro testaferro, otro valijero, secretario privado del kirchnerismo. Lo agarran dos militantes del Frente para la Victoria en Santa Cruz. Todo esto denunciado por ellos mismos,
Y esto denunciado por nosotros. Lo secuestran y le dicen, queremos la plata que tenés guardada. Luego, los padres de Daniel Álvarez, otro ex secretario del kirchnerismo, secuestran a los padres y roban en la casa porque entendían que el dinero también estaba ahí. Luego, la familia Jiminson, que son los dueños del campo Montenegro. Ellos fueron víctimas de 4 personas encapuchadas con armas largas, los retienen y secuestran durante un día entero en la estancia y les dicen, quiero la plata de Lázaro Báez, que sé que Marcos Müller la tiene guardada acá. El Esto externo de denunciado- Lázaro Siempre la Báez. hipótesis de que entierran el dinero en algún Sí. lugar, como el perro al hueso, Claro. está enterrado el hueso Bueno, más este grupo recordemos- comando, que era parte de la logística, sabía que era la modalidad. Y luego esto termina con la muerte de Fabián Gutiérrez, donde chicos adolescentes, que fueron los autores materiales, pero no los intelectuales, mataron salvajemente durante horas bajo tortura a Fabián Gutiérrez. ¿Quién fue el intelectual o los intelectuales? Eso es lo que la justicia todavía no determinó. Es lo que jamás determinó la justicia. Porque siempre se habló de una cuestión sexual, que Ahí se le está fue la fiscal, mano. como pasa también con Marcela López, porque esto es lo que quiero decir, en la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz pasa lo siguiente. Primero, vos sabés que donde no hay justicia, tener razón es un peligro, ¿no? Y esto lo hemos vivido en carne propia y lo viví en carne propia. Y muchos de los santacruceños que me están viendo saben de lo que hablo. Entonces, esto le significó la vida a Fabián Gutiérrez. Y nosotros denunciamos incansablemente para evitar más muertes y más desaparecidos y no pudimos hacer que la justicia escuche e investigue. Entonces, ¿qué pasó con Fabián Gutiérrez? ¿Quién era la fiscal? Romina Mercado, prima hermana de Máximo Kirchner. ¿Quién es la juez que atiende la investigación de la desaparición de Marcela López? López Lestón, pariente directa del kirchnerismo. ¿Y qué pasa ahora con el tema Marcela López? Se presumía que había sido un suicidio, pero resulta que la pareja de Marcela López confiesa que no quería, y esto está en sede judicial, declaraciones de él, audios de él, la hija, las hijas desesperadas, que veían que no había respuesta ante la justicia y la policía, contratan personas para que las ayuden. Entre esas cosas, graban una conversación donde la pareja de Marcela López confiesa que no iba ni la justicia ni la policía a investigar porque la persona involucrada era el secretario privado de Máximo Kirchner. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de Mario Balado. Mario Balado es el asesor de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Mario Balado es también el apoderado y administrador de los bienes de Máximo Kirchner y es la persona que fue a visitar junto a Máximo Kirchner al presidente en enero de este año. Entonces, ¿qué pasa con Mario Balado? Mario Balado es el que tenía la propiedad donde presuntamente habrían encontrado dinero de la corrupción. Entonces, por esto digo que es absolutamente verosímil, entendiendo todo este derrotero de la búsqueda del botín que fue denunciado por ellos mismos. Y espero en Santa Cruz, y espero además quienes puedan dar información para evitar más desenlaces traumáticos. Mariana, te agradezco especialmente la visita hoy al programa en este domingo. Gracias. Gracias. A ustedes.